en los dos personajes principales de esta historia. Y es que en esta historia hay dos personajes principales, si usted lo notó, y uno de ellos es Cornelio y el otro es Pedro. Pero esta historia en sí habla de una palabra que yo quiero darle la definición que encontré en un diccionario, ¿verdad? Común, muy famoso, y es la palabra devoción. Dice que la palabra devoción es un sentimiento de profunda admiración y respeto inspirado por una persona, por algún objeto o por alguna religión. Le voy a repetir el concepto. Devoción es un sentimiento de profunda admiración y respeto hacia una persona, hacia una religión o a alguna cosa. Esta historia que nosotros hemos leído muestra esto, devoción. Y hace algunos años yo leía algo acerca de unas personas que practicaban senderismo en México. No sé si algunos han escuchado qué es el senderismo. El senderismo es un grupo de personas que se va, ¿verdad?, a escalar montes, se va a caminar a tierras un poquito desoladas, y eso es lo que hace el senderismo. Entonces cuenta la historia que un grupo de estas personas que practicaban senderismo se van a una zona remota, ¿verdad?, en Chihuahua, ahí en México, y de repente encuentran una cueva. Lo sorprendente es que dentro de la cueva se dan cuenta que hay una especie de cristales. Ahora, minutos después, ¿verdad?, ellos deciden entrar, pero no aguantan el calor, ya que la cueva por dentro tenía una temperatura de 45 grados más 90% de humedad. ¿Qué quiere decir? Que en 30 minutos iban a estar bien cocinados, vea. Entonces ellos salen, pero tiempo después científicos con trajes especiales entran y se dan cuenta que estas cuevas de cristal son producto de filtraciones de agua, y que no solo existe una en México, sino que existen muchas alrededor del mundo que no son descubiertas todavía. Pero ¿por qué les relato esto? Porque es sorprendente ver cómo dentro de la creación hay cosas que nosotros no conocemos, pero que son hermosas. Y muchas veces así somos nosotros. Dentro de nuestro corazón hay algo hermoso que no podemos ver los seres humanos el uno del otro, pero sí Dios puede verlo. Y esta historia se centra en eso, en un hombre que tenía una devoción sincera hacia Dios, y en otro hombre que no conocía todavía lo que es ver con los ojos de Dios el corazón. Ahí donde está, le voy a invitar a que oremos, porque esta noche yo quiero hablarle acerca de eso, quiero hablarle acerca de la devoción sincera, porque el Señor me hablaba esta semana y me decía que es lo que hemos perdido, esa devoción hacia Dios sincera. Y ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos y le diga: Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te doy gracias por lo que tú nos permites, Señor, en este tiempo, por lo que nos has permitido, Señor. Ahora yo te pido que tu Espíritu Santo hable, Señor. Tu Espíritu Santo que convence de pecado nos ministre. Que esta noche a través de la palabra nosotros salgamos nuevos, Señor, renovados. En el nombre de Jesús, amén. El capítulo 10 empieza hablando de un hombre llamado Cornelio. Y yo le voy a invitar que leamos de nuevo los primeros versículos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Quiero que empecemos hablando del primer personaje. Hablemos de Cornelio. En este punto sabemos que se había desatado, después de la resurrección de Jesús, persecución, ¿verdad? Se había desatado mucho conflicto. Entonces el Imperio Romano decide mandar legiones de soldados divididos en cohortes, le llamaban ellos, que eran más o menos divididos entre 100, 200, 300 soldados por región. Entonces deciden poner en cada región de Israel soldados que vigilen para que no hagan estos levantamientos, ¿verdad?, que habían ocurrido entre los judeocristianos, que son los judíos creyentes, y el pueblo romano. Entonces Cornelio
era un centurión designado para el área de Cesarea. Ahora, es curioso ver esto porque dice que Cornelio pertenecía a una compañía llamada la Italiana. Esta compañía se conoce como la Legión 1 Italy, así se le llamaba. Y yo investigando me doy cuenta que dice que uno de sus requisitos era que las personas que pertenecían a esta compañía de soldados tenían que medir más de 1,80. Levante la mano el que mide aquí más de 1,80. Es raro, ¿verdad? Pero imagínense cómo eran de altos estos soldados. Eso quiere decir que nos da una perspectiva de cómo podría haber sido físicamente Cornelio. Se cree que Cornelio entonces por esta situación tuvo que haber sido un hombre alto, un hombre más o menos fuerte y un hombre sobre todo sin miedo, por decirlo así. De hecho, el nombre Cornelio viene del latín y significa un hombre valiente que confía en sus fuerzas. Cuando yo leía esto me preguntaba cuántas veces yo he confiado en mi fuerza, ¿verdad? En mi intelecto, en lo que yo puedo hacer. Pues Cornelio significaba esto. Ahora, ¿por qué yo les digo todas estas cosas? Porque es interesante ver cómo ciertos datos que la palabra da nos revelan qué tipo de hombre era Cornelio. Cornelio vivía en Cesarea y Cesarea se conoce como un puerto marítimo. De hecho, Cesarea era una ciudad marítima de gran importancia, era la capital de Judea para los romanos en ese tiempo. Quiere decir que era una ciudad donde convergía mucha gente, muchas religiones, muchas formas de pensar diferentes. Entonces, este Cornelio habitaba en esa ciudad también que se movía entre la economía y entre la idolatría, la inmoralidad y etcétera, como casi la mayoría de ciudades gobernadas por los romanos. Pero es interesante ver todo esto porque nos damos cuenta que la palabra no nos describe un hombre como generalmente nosotros lo podríamos ver por ser soldado romano. Y yo quiero que me acompañe otra vez. Dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios, toda su casa hacía limosnas y lloraba. Muy diferente a la descripción que podríamos tener de este hombre. Yo quiero que piensen esto. Estamos frente a un hombre que podríamos llamar dentro de la palabra con el término gentil. La palabra describe que gentil es todo aquel que no tenía nada que ver con el judaísmo ni tenía sangre judía. O sea, todos aquellos que pertenecían a otro tipo de nacionalidad eran considerados gentiles. Ahora, para los judíos, estas personas eran rechazadas, ¿verdad? Eran personas inmundas. Entonces, en el capítulo 10 se abre con los versículos hablando de un hombre gentil, un hombre que para los judíos era inmundo. Pero curiosamente también nos describe un hombre que pareciera que no tiene nada de gentil. Porque cuando leemos la descripción del versículo 2, vemos que es un hombre que pareciera que es cristiano, que es creyente como nosotros. Pregunta en este primer punto: ¿qué cualidades de las que nos narra el versículo 2 acá considera que usted puede tener? Dice que este hombre era piadoso, generoso, oraba. O sea, se ve un hombre con una devoción grande y sincera. Por eso es que yo empecé diciéndole cuál es el término de devoción. La devoción dice que es un sentimiento. Y yo analizaba que en este tiempo lo que nosotros como iglesia, lo que nosotros como creyentes hemos perdido es la devoción. Nosotros en el tiempo actual estamos moviéndonos entre una ola de demasiados pensamientos que convergen, estamos moviéndonos en una ola de demasiada filosofía dentro de las iglesias y tristemente eso nos ha llevado a perder la devoción sincera hacia Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos un sentimiento por buscarle. Muchas veces venimos en automático a la iglesia porque somos cristianos y hay que ir domingo, hay que ir sábado, hay que ir al grupo de crecimiento. Algunos que somos líderes tenemos que levantarnos porque somos líderes, ¿verdad? Y tenemos que ir y hacer, pero en realidad ya no hay un sentimiento de necesidad. Y cuando yo veo lo que dice acá de Cornelio, estoy viendo a un hombre que tenía un sentimiento de necesidad por Dios.
Dice la historia que este hombre se había acercado a lo que era la religión judeocristiana, o sea, los judíos creyentes, los judíos que quedaron convencidos de que Cristo murió para salvarnos. Ahora, él no era que asistiera a las reuniones, en su casa buscaba de Dios como cualquier judío creyente. Dice la palabra que este ángel se le aparece cuando él oraba. Los judíos dicen que tenían 3 tiempos de oración. El primero era a las 9 de la mañana, el segundo era a las 3 de la tarde y el tercero era al atardecer, que eso podía variar entre las 6 y 7 de la noche. Entonces podríamos decir que Cornelio practicaba estos tiempos de oración, pero no los practicaba como alguien que lo hacía bajo una rutina, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Les aseguro que lo practicaba porque había devoción. Yo le pregunto, ¿cuántas veces al día oramos hoy? Algunos quizás salimos apurados porque teníamos que hacer y no oramos. ¿Por qué? Porque el sentimiento se pierde. Por eso es que cuando hablamos del primer amor decimos que es bonito cuando un creyente recién tiene 2, 3 meses, ¿verdad? Porque vive enamorado de la palabra, vive enamorado del Señor, vive enamorado de los cultos, vive enamorado de las campañas. Pero tristemente, y esto es una realidad en la que todos caemos, yo no estoy aquí para juzgarle porque esta palabra a mí me ha dado primero. Esta es una realidad en la que todos caemos. Caemos también en una rutina cristiana. ¿A qué me refiero? De a poco dejamos de orar, de a poco dejamos de leer, porque estamos tan atareados con otras cosas que ya no hay un sentimiento de respeto, de admiración. Ya no queremos llegar a la palabra para conocer más de Dios, sino que si hay tiempo lo hacemos, si no hay tiempo no lo hacemos. Entonces la devoción se pierde. Pero la pregunta aquí sería, ¿cómo este Cornelio fue impactado siendo romano? Bueno, de hecho se cree que posiblemente era español, porque estos soldados de esta legión venían de una comunidad española supuestamente. Pero yo quiero que me acompañe así rápidamente a Hechos capítulo 7, allá atrás, versículo 60, para darnos cuenta de cómo es que Cornelio se allega a esta devoción judeocristiana, o sea, a buscar de este Dios verdadero de los judíos. Tenemos que ir atrás un poquito y ver lo que pasaba unos años antes en este libro de los Hechos. Mire lo que dice el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pregunta, como una trivia: ¿quién será el que pronunció estas palabras? El primer mártir, ¿verdad?, de la iglesia, Esteban. Cuando Esteban muere, empieza a cambiar la historia. Empieza a cambiar porque se había desatado una persecución que el Señor mismo permite para que los discípulos cumplan lo que Él les había dicho allá en los evangelios: id y haced discípulos a todas las naciones. Y con esto yo quiero animarle a algo. Amado hermano, amada hermana, posiblemente usted está pasando una situación difícil ahora, pero puede ser que sea la estrategia del Señor para que usted haga lo que Él le ha dicho que tiene que hacer. Los discípulos se habían quedado quietos, tristemente, después del Pentecostés. Y el poder había venido a ellos para predicar, no solo a los judíos, sino salir de las 4 paredes de un aposento alto, salir de la región donde estaban y poder llevar el evangelio a otros. Pero el Señor viene, levanta un hombre que en ese momento no sabía que era instrumento de Dios, pero levanta un hombre llamado Saulo, que es un nombre hebreo, pero lo conocemos como Pablo, ¿verdad? Y él desata una persecución terrible a tal grado que muere el primer mártir. Muere uno de los diáconos prominentes de la iglesia, que era Esteban. Y con Esteban empieza a desatarse una propagación del evangelio que en ese momento ellos no comprendían. Según los historiadores, se cree que Cornelio, al ver toda esta situación, se empieza a ser creyente de Dios. Se empieza a llegar a la religión judía. Empieza a conocer un poquito de Dios y quiere conocer más de Dios. No es cristiano, aclaro esto, no es cristiano, pero sí se está haciendo un devoto cristiano. Mire lo que dice también el capítulo 8, versículo 1, siempre del libro de los Hechos. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia, dice, que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria,
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Pero mira el 3. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres, mujeres y los entregaba en la cárcel. Persecución, pero persecución que llevó a esparcir, a llevar semillas a otros lados. Le vuelvo a repetir porque yo sé que este no es un mensaje de regaño, es un mensaje de aliento para usted. Lo que usted está pasando puede ser el punto crucial que Dios quiere usar para que usted haga lo que Él le ha dicho que haga, para que usted ore más quizás, para que usted vuelva a tener esa devoción sincera. Porque no me va a dejar mentir, cuando estamos en procesos es cuando más queremos pasar orando, es cuando más queremos ayunar, es cuando más queremos buscar respuesta en la palabra. Y qué hermosos son los procesos. Ame los procesos, ámelos, porque puede ser como esta situación de la persecución, el Señor expandiendo su gloria, el Señor expandiendo su evangelio. Pero volviendo al tema de Cornelio, tenemos claro que no era creyente, pero sí quería conocer más de Dios y tenía una devoción sincera. Que esto no se le olvide durante todo el transcurso de este sermón. Tenía una devoción sincera. Ahora, ¿cuáles serán las características de una fe y una devoción sincera? Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjese que si usted lee todo el libro de Hebreos, se va a dar cuenta que el escritor no está usando ese versículo para decirle tenga fe para tener su casa, tenga fe para tener su carro. En realidad el punto central del versículo es que usted no aparte la mirada de Jesucristo, porque a Él lo esperamos y en Él creemos aunque no lo vemos. Hace unas semanas atrás yo tuve el privilegio de estar en Guatemala y estuve con un grupo de niños en una escuela y con un hermano, ¿verdad?, que hacíamos el siguiente ejercicio y yo se lo voy a hacer a usted. Yo quiero que usted extienda su brazo derecho o izquierdo, el que usted quiera, y se lo sople. Sóplese el brazo así, sópleselo. Como niños, seamos niños. Mire, el Señor quiere que seamos niños. Le pregunto, amado hermano y hermana, ¿qué color es el aire? Unos niños nos decían, es blanco. Y otros niños nos decían, es verde porque él no se cepilló. Pero eso solo pasa en las caricaturas. En realidad no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y Jesucristo es el mismo. No lo podemos ver como anduvo los 3 años y medio de ministerio y lo vieron los discípulos, pero lo sentimos. Pero lo sentimos cuando hay una fe y una devoción sincera. ¿Me escucha esto? Lo sentimos cuando creemos que no lo vemos, pero existe. Lo sentimos, como decía el pastor el domingo, cuando creemos que vino a morir en una cruz, fue sepultado, pero también resucitó al tercer día. Y ahí lo sentimos. Y ahí nace una devoción. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta devoción y fe sincera de Cornelio? Pues yo quiero leerle lo siguiente. Primero que nada, podemos ver que él buscaba a Dios con intensidad. ¿Qué será buscar a Dios con intensidad? La palabra dice, buscad y hallaréis. Y sabe que el término griego de buscad y hallar son sinónimos de búsquenme intensamente y van a encontrar cosas que ni se imaginan. ¿Me escucha? O sea, no es que va a encontrar lo que está pidiendo, va a encontrar más de lo que pide. Va a encontrar mucho más de lo que desea ahora. Usted está buscando con intensidad una sanidad, pues el Señor le va a llevar primero a una sanidad interior y va a encontrar más que una sanidad física. Pero la clave es buscar. Cornelio nos muestra que la devoción sincera nos lleva a buscar intensamente a Dios. ¿Cuántas veces ayunaba? Según la palabra, posiblemente 3. Oraba, posiblemente 3, pero también ayunaba. Dice en el relato del capítulo 10, por el tiempo no lo vamos a leer, pero más adelante él, cuando está hablando con Pedro, dice, el ángel se me apareció mientras yo ayunaba. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre que buscaba con intensidad. ¿Con cuánta intensidad usted le está buscando al Señor? Mire, yo le decía a los jóvenes el domingo, porque tuve el privilegio de compartir la clase, yo quiero
que el campamento o los eventos de vacaciones no se queden en un momento de emoción. Que así como intensamente buscaron allá los 3 días, así como intensamente los que vinieron a las campañas acá, así como intensamente cuando vino, ¿verdad?, este movimiento del evangelismo que hubo en el estadio, de las campañas evangelísticas, que no se quede ahí. Es que la búsqueda es personal y la búsqueda intensa nos lleva a conocer de Dios. Y este hombre dice que oraba, buscaba a Dios con intensidad. Número 2, ¿qué aprendemos de él? Que tenía un profundo respeto y admiración por Dios. ¿Qué será tener profundo respeto y admiración por Dios? La palabra muchas veces dice que hay que temer a Dios, pero el verbo hebreo no significa que hay que tenerle miedo, significa que hay que respetarlo y admirarlo. Y eso significa que yo lo respeto no solo viniendo a la iglesia, lo respeto como me muevo fuera de la iglesia. Usted es verdadero creyente según cómo se comporta afuera, no cómo se comporta adentro. Usted es verdadero creyente con lo que la gente afuera dice, no con lo que la gente de adentro dice. Usted se identifica como verdadero siervo del Señor con lo que allá afuera van a decir de usted, no lo que van a decir de aquí adentro. ¿Sabe? Es triste ver lo siguiente. Yo un día ahí navegando me encontraba con unas encuestas latinoamericanas. Y la mayoría de iglesias latinoamericanas, según la encuesta, tienen muchos miembros, pero pocos seguidores. No sé si me entiende esto. Están llenas de muchos miembros, pero pocos seguidores. ¿A qué hace referencia esto? Que las iglesias pueden estar llenas, pero pocos son los discípulos que con devoción están buscando del Señor, que con devoción están teniendo respeto y amor profundo por el Señor. El respeto a Dios, ¿sabe? Se muestra en todo lo que usted hace, en lo que usted habla, lo que usted ve, lo que usted oye, cómo usted se comporta. Se muestra en cuanto usted habla de Cristo a otros. Y esta parte ya la vamos a tocar rápidamente. Número 3, aprendemos de Cornelio que la verdadera devoción se expresa con los de afuera. ¿Cómo? Cuando se es generoso con los demás, no solo los cristianos. La iglesia está llamada no solo a predicar, la iglesia está llamada también a hacer. ¿Me escucha esto? Y no estoy hablando de Damasco, estoy hablando de usted, porque cada uno de ustedes es una iglesia. La palabra sí lo dice. Usted no está llamado solo a sentarse y escuchar, o si es líder a predicar. Usted está llamado a hacer viva la palabra para otros. Y viva la palabra no significa que usted solo debe predicar, significa que usted va a expresar lo que hay en usted. Lo que Cornelio hacía en su intimidad, la demás gente lo conocía. ¿Sabe algo curioso de esta historia? Es que Cornelio era romano, aunque hubiera sido de España o Italia, pero estaba considerado como un ciudadano romano. Y yo le pregunto, ¿los judíos odiaban o no a los romanos? Pero fíjese que es bien curioso en el capítulo 10, y esto sí lo quiero leer, quiero que me acompañe el capítulo 10, versículo 22. Mire lo que dicen los soldados de Cornelio. Y hay una parte importante acá donde están dando un dato curioso de cómo los judíos veían a Cornelio. Mire lo que dice el versículo 22 del capítulo 10. Cornelio el centurión es varón justo, temeroso de Dios, y mire lo que dice, tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre romano, soldado para terminar de sepultarlo, tenía buen testimonio con los judíos? En otra versión dice que los judíos lo apreciaban. O sea, es curioso, es chistoso, ¿no? ¿Cómo un hombre romano podía tener un buen testimonio ante aquellos que no lo querían? ¿Por qué? Porque la devoción sincera, la búsqueda sincera de Dios se expresa sin que usted lo busque. Dice que él daba limosnas, quiere decir que él compartía, no para que lo vieran, sino porque le nacía. Ayudaba al indigente no porque tenía que hacerlo, no, era porque él quería.
Quizás ayudaba a las viudas, posiblemente. No porque lo vieran o porque quería un cargo, era porque quería, porque le nacía. Y por último, vemos que era un hombre de oración constante. Mire, a mí leyendo todo esto esta semana, me dio duro el Señor. Porque como un hombre que todavía no tiene a Cristo en su corazón, se muestra más devoto que yo, que tengo la verdad. O sea, a mí esto me confrontó. Cuando llegué a esta parte de la oración me confrontó. Aquí tenemos que ser líderes para venir a orar. Y perdóneme lo que le voy a decir. Tenemos que ser líderes para que vengamos a orar. ¿Por qué? Porque nos da miedo de que en la próxima nómina quizás no salgamos. No, eso no va a pasar. Pero lo hacemos porque decimos, quizás inconscientemente, pero como yo lo he hecho, muchas veces decimos, ay, bueno, ni modo, como soy líder, van a ver que no esté líder, ¿ve? Ahí ya no hay devoción. Y yo se lo reconozco, muchas veces quizás también lo he hecho. Pero ya no hay una devoción y el Señor me enseñó esta semana eso, que cada vez que yo vengo a orar acá por un compromiso que cumplir, es porque la devoción la perdí. Porque no vengo por necesidad. Usted come porque necesita comida. Yo tendría que orar y ayunar porque necesito de Dios. Pero cuando la devoción ha bajado, se pierde. Y contextualizando esto, ¿se ha dado cuenta usted, amado hermano y hermana, que alrededor de todo el lugar donde vivimos pueden haber muchos Cornelios y no necesariamente van a una iglesia? Yo no quiero entrar en controversia, pero le voy a decir algo. Yo tuve una compañera católica, como dicen, a hueso colorado. Pero cuando se convirtió entendí que tenía más devoción que yo, aún antes de conocer a Cristo. Y usted me va a entender más adelante por qué le estoy contando esto. Porque este hombre no conocía todavía plenamente el plan de salvación, pero se puede notar más devoto que cualquiera de ese tiempo e incluso de nosotros. Había una fe y devoción sincera. Yo quiero que entremos a la segunda parte, así rapidito, y quiero que veamos un poco de Pedro. Mire lo que dice siempre la historia en el capítulo 10, versículo 5 al 16. Solo vamos a leer uno, no lo vamos a leer todo. Dice que el ángel le dijo: envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados. Esto me llama la atención, dice, y a un devoto soldado, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Esta parte del devoto soldado habla de que cuando hay devoción sincera se contagia. Porque la Biblia aclara de que entre esos soldados había uno que también posiblemente se comportaba como Cornelio. Buscaba del Señor. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos una devoción sincera hacia Dios y le buscamos por necesidad, nuestra familia también va a ser contagiada y los que están alrededor. ¿Usted quiere evangelizar al que no cree en Cristo? Tenga devoción sincera por Dios. Quizás el consejo que le voy a dar va a sonar un poquito ambiguo. Deje de atormentarlo ya evangelizándolo todos los días. Evangelícelo con lo que ve. Si vive en su casa, mucho mejor. Evangelícelo con la búsqueda que usted tiene de Dios todos los días. Dice la palabra que tenía un soldado devoto. ¿Cómo cree que este soldado se ha de haber hecho también devoto? O sea, devoto habla de dos cosas según el griego. Era fiel a él, pero también tenía devoción por lo que él hacía. Entonces está hablando acerca de que lo que Cornelio hacía impactaba en los que lo veían. Lo que usted hace impacta en sus hijos, impacta en su familia. Por eso es que el mejor evangelismo que usted puede hacer es su testimonio. Pero el buen testimonio viene de devoción sincera. Ahora vamos a ver un poco de Pedro. ¿Quién era Pedro? El Señor manda un ángel y le dice a Cornelio: ve por Pedro. ¿Cómo Pedro había llegado a esta ciudad cercana de Cesarea, que estaba más o menos a 51 kilómetros? Pues porque Pedro había hecho un viaje que había venido por pausas y se le considera que es un viaje misionero de Pedro.
Pedro había llegado a la casa de un tal Eneas, usted lo puede leer. Después, estando donde Eneas, lo mandan a llamar porque había muerto una fiel creyente del Señor llamada Dorcas o Tabita, ¿verdad? Se pronuncia ahí. Él llega, sucede un milagro asombroso por el poder del Espíritu Santo a través de Pedro y resucita, ¿verdad? Esta mujer que era también una creyente del Señor y muy fiel y devota del Señor. Y estando después de ese milagro, se queda un tiempo en Jope y se queda en casa de un tal Simón el curtidor. ¿Sabe? El curtidor es el que desempeña el trabajo de hacer pieles de cuero o hacer el cuero. Esa sería su labor. ¿Qué quiere decir? Que el curtidor vive rodeado de piel muerta, ¿verdad? La curte con sal. Usted puede ver videos ahora de cómo se hace. Entonces, curiosamente, Pedro se queda en la casa de un hombre que para el judío posiblemente también era inmundo, porque trataba con animales muertos. Y usted lee Levíticos, lee los libros de la ley y se va a dar cuenta que las comidas y ciertos trabajos eran considerados inmundos para el judío. Entonces, como que Dios venía preparando a Pedro, ¿verdad? Venía preparando a Pedro para cambiarle la mente, cambiarle el corazón. Ya vimos Cornelio, ahora vamos a ver a este Pedro. Este Pedro ya no es el mismo Pedro de los evangelios. Este Pedro ya es un Pedro investido de poder, lleno del Espíritu Santo. Este Pedro ya es un Pedro maduro, como todos los que estamos acá. Levante la mano los que son maduros en el Señor. No me vaya a enojar conmigo, en el Señor. Sí, cuando nosotros tenemos algunos añitos, generalmente podríamos decir que hemos madurado en el caminar con el Señor. Y este Pedro, del bautismo del Espíritu Santo del Pentecostés, ¿verdad? A este relato en el capítulo 10, se cree que más o menos habían pasado 10 años. Entonces póngale, ya era un Pedro bien madurito en el Señor, pero todavía seguía teniendo rasgos de inmadurez. Cuando analizamos el Pedro de los evangelios, nos damos cuenta que Pedro tuvo dos características que nosotros podríamos decir que también las tenemos. Fue impulsivo y muchas veces inestable. Y si yo le pidiera ejemplos a usted de Pedro impulsivo, Pedro inestable, usted me va a dar muchos. Yo le voy a relatar algunos. ¿Se recuerda cuando acababa de decir tú eres el Cristo y después le estaba diciendo otra cosa y el Señor le dice apártate de mí, Satanás? ¿Se recuerda cuando en el momento del arresto, ¿verdad?, de Jesús, le corta la oreja a un soldado, impulsivamente saca su espada, ¿verdad?, y le arranca la oreja? O vámonos al más conocido, cuando está, ¿verdad?, ahí en medio de la fogata y le empiezan a decir vos sos seguidor, vos sos de Jesús, y él lo niega 3 veces. Pero a pesar de eso, vemos un Pedro que en medio de la impulsividad y la inestabilidad, Jesús sabía quién era y quién iba a ser. Sabía que iba a ser un Pedro de poder cuando se sometiera al Espíritu Santo. Y aquí yo le quiero decir algo, hermano. Usted y yo, aún con los problemas que hoy tengamos, aún con el desánimo que algunos quizás vinieron, aún con toda la situación fea que hemos traído, pero déjeme decirle que algo podemos aprender de este Pedro de los evangelios, impulsivo y inestable, que a pesar de todo siguió creyendo en Jesús, lo siguió, no desmayó, no creyó la mentira del diablo de apartarse. Todavía cuando Jesús lo confrontó dentro del marco de los 40 días y le dice, me amas, me amas, me amas, este Pedro le dice algo crucial, sabes que te amo. ¿De qué hablaba eso? Que a pesar de toda la decepción que él sentía por haber hecho estas cosas ante el Señor, no dejó de seguirle. A pesar de lo que usted pueda sentir hoy, no deje de seguirle. A pesar de lo que yo pueda sentir hoy, no deje de caminar. ¿Por qué? Porque tenemos un Cristo que nos conoce y sabe que cuando nos dejemos llenar del poder del Espíritu Santo, vamos a ser personas diferentes. Y eso es así. La Biblia lo muestra así. Todos tuvieron errores, pero cuando se sometieron a Dios, cuando estuvieron llenos del poder, fueron diferentes. No quiere decir que fueron perfectos, pero aprendieron a caminar e ir alcanzando la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces tenemos a este Pedro ahora un poco maduro, pero tristemente
vamos a ver que todavía habían cosas que cambiar. Mire lo que dice el capítulo 10. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Esto es más o menos el mediodía en nuestro reloj. Y tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a una sábana enorme, atada de las 4 puntas. Vamos rapidito. ¿Qué dice que había en la sábana? Había animales de 4 patas terrestres, reptiles, aves del cielo. Se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Había todos los animales inmundos que usted puede imaginarse. Y el Señor le dice, mata y come. Curioso, ¿verdad? El Señor le presenta una visión donde le dice que coma y anteriormente dice que Pedro tenía hambre. O sea que le estaba llamando plenamente la atención. Pero cuando a Pedro le dice mata y come, ahí habían iguanas, habían cerdos, había todos los animales que la ley judía prohibía. Pedro se queda impactado y dice, no lo leemos por el tiempo, se lo parafraseo, pero Pedro le dice, no, nunca ha entrado algo sucio a mi boca. Y 3 veces el Señor le dice, come, no llames inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Estaba preparando a Pedro para que llevara el evangelio a los que ellos consideraban inmundos, gentiles. El evangelio a nosotros, amado hermano. El evangelio a nosotros. Usted y yo, para los judíos en algún momento fuimos gentiles. Sí, pero el evangelio llegó a nosotros porque el evangelio de Dios es universal. Y lo curioso es que a Pedro se le había olvidado que cuando Jesús estuvo en la tierra, su evangelio fue universal. Predicó allá donde estaba el Gadareno, que era una población llena de griegos, predicó con los samaritanos y así le pudiera poner otros ejemplos. Pero a Pedro se le olvidó que Jesucristo no venía solo por judíos, sino que venía por usted y por mí también. Ahora, el Señor estaba preparando a Pedro y aparte de eso, llegan los hombres, ¿verdad?, de Cornelio, y el Espíritu Santo le dice a Pedro, vienen 3 hombres, te van a pedir que vayas, no dudes en ir. La palabra no dudes en el griego significa no hagas acepción de personas. ¿Qué nos está enseñando Pedro en este momento? Ya vimos a Cornelio, pero yo quiero que nos centremos en Pedro. Este Pedro ya es maduro, ya sabe de la palabra, ya se llenó del Espíritu Santo. Ya el Señor obró milagros a través de él por medio del Espíritu Santo. Usted lo puede leer atrás. Pero aún habían cosas que cambiar. Esta parte a mí me gusta y me llama la atención, y es que el Señor está cambiando la mentalidad de Pedro y le está diciendo, Pedro, el evangelio se tiene que propagar. Por eso, amado hermano, de verdad usted tendría que orar con devoción por las campañas que van a haber estos días. Porque el evangelio no es para un grupo selecto y nos encerramos en 4 paredes. Tiempo. El evangelio tiene que propagarse. Pero la mejor propagación del evangelio va a ser cuando usted y yo tengamos una devoción sincera. Y al igual que Pedro, estemos dispuestos a escuchar lo que el Espíritu Santo dice. Escuche esto, lo que el Espíritu Santo dice. Lastimosamente, estamos en un tiempo donde tenemos choques con esta parte del Espíritu Santo. Pero yo no sé por qué tenemos choques. Si cuando leemos Hechos dice a cada momento que el Espíritu dice, el Espíritu manda, el Espíritu hace. Pero muchos aquí no queremos tener contacto con Él. El mismo Jesús dijo que dará uno, el Consolador. Espíritu Santo es el Espíritu de Dios obrando en este tiempo. Y dice la palabra que a Pedro le dijo el Espíritu, no hagas acepción. En pocas palabras le estaba diciendo, Pedro, tenés que ir.
Aunque tengas el concepto de que como judío no podés juntarte con gentiles, tenés que ir. ¿Y qué aprendemos de esta parte? Que en medio de todo Pedro seguía siendo alguien sometido a la voluntad de Dios. Y este punto es importante, hermano. Quizás usted no sea un creyente nuevo, pero la pregunta es, ¿seguimos viviendo sometidos a la voluntad de Dios? ¿Entendemos qué es estar sometidos a la voluntad de Dios? Se lo voy a decir rapidito, qué es estar sometido a la voluntad de Dios. Lo que Él quiere, primero, y segundo, lo que yo quiero. ¿Qué quería Pedro? Le aseguro que él lo que quería es no ir. ¿Cómo se iba a ir a meter a la casa de un gentil? Y sobre todo, ¿cómo meterse y comer en la casa de un soldado, un centurión? Eso es inimaginable para un judío. De hecho, él lo relata siempre en el mismo capítulo. Antes de darle el mensaje del evangelio, él le dice a Cornelio y a la familia y a los amigos íntimos que estaban ahí: ustedes saben que lo que estoy haciendo es abominable. Está expresando que humanamente no quisiera estar ahí, pero amaba a Dios, era fiel a Dios y por lo tanto vivía sometido a la voluntad de Dios. Aprendemos entonces de Pedro el sometimiento. Y mire qué hermoso. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, aunque nuestra mente diga que lo que hacemos es erróneo, no es correcto, que nos va a ir mal, Dios nos muestra todo lo contrario. Mire lo que pasó. Siempre vaya hacia el capítulo 10, versículo 44. En los versículos anteriores, Pedro le empieza a hablar del evangelio para enfocar a Cornelio, la familia y los amigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cornelio oraba, estaba orándole a Dios, pidiéndole que qué había que hacer para ser salvo. Por esa razón es que el Señor manda el ángel, manda a Pedro para que Pedro hable el evangelio. Pero mire lo que pasa cuando Pedro empieza a hablar el evangelio, o sea, a predicar acerca de Cristo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la predicación. Y el 45 dice: y los fieles, o sea, algunos que acompañaban a Pedro, se quedaron atónitos al ver que sobre gentiles se derramó el Espíritu. Para la voluntad de Pedro no era correcto lo que iba a hacer, pero al someterse a la voluntad de Dios, Pedro fue testigo de algo sorprendente. Pedro estaba viendo cómo la iglesia se unía. Pedro estaba viendo cómo Dios decía: ustedes se creen distintos, pero para mí son todos iguales. Ustedes creen que el evangelio es para ustedes, pero para mí es para todos. Y esta parte me habla de misiones tanto dentro de acá de la iglesia, en mi sector, como fuera. Yo he escuchado cómo se critica mucho al misionero. Cuando el misionero va por obra del Espíritu Santo, no hay que criticarlo, hay que apoyarlo. ¿Sabe por qué? Porque no va con su voluntad, va por voluntad de Dios. ¿Usted cree que un misionero, teniendo la seguridad, entre comillas, que hay acá, o toda la comodidad que hay acá en el país, va a querer ir a un lugar donde hay musulmanes y tiene que esconderse para decir que es cristiano? Humanamente no. Estamos como en el contexto de Pedro. Pero esta parte me enseña que la predicación es necesaria. Así como tengo que predicar acá, y Dios lo ha elegido a cada uno de los que estamos acá para predicar acá, y algunos quizás los ha elegido para predicar fuera de este país, es porque para Dios es importante dar a conocer la buena noticia. Por eso es importante que usted vaya a las campañas, pero no que solo vaya, sino que allá en su casa, allá en su colonia, allá donde está, usted predique el evangelio. Porque hay alguien como Cornelio con una devoción, pero que no sabe todavía qué hacer para ser salvo. Y necesita de un Pedro que vaya en contra de la voluntad humana, pero vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, hablar de Dios, hablar de Cristo. ¿Me está comprendiendo?
Ya no diga, no, es que ahí no vamos porque él es bien católico. Pero si Dios le ha puesto a ir, vaya. Usted no sabe si esa persona en su catolicismo lo que le está pidiendo a Dios es conocer la verdad. Cornelio estaba orando eso. En el capítulo 11 lo revela. Usted lo puede leer en casa. Dice que él hacía oraciones. Él le contó a Pedro que estaba orando para saber qué debía de hacer para ser salvo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pedro no va? Obviamente hubiera ido alguien más. Pero quizás hubiera sido tarde también. No lo sabemos. Pero centrémonos en la disposición de Pedro a ir contra la voluntad de él. ¿Cuántas cosas el Señor le ha pedido a usted que van contra su voluntad? No nos neguemos. Predicar es para todos. Si hay alguien de aquí que va a salir a otra nación, apoyémoslo si va por la dirección del Espíritu Santo. Porque quizás ese es el Pedro que el Señor quiere mandar allá, donde hay muchos devotos que solo necesitan orientación. Y por último, Pedro y Cornelio, totalmente diferentes. Uno con dinero, posición en el Imperio Romano, y el otro un pescador, pero predicador. Pero ambos parte del mismo cuerpo de Cristo. Yo quiero que vayan a Primera de Pedro, capítulo 2. Mire lo que Pedro años más tarde va a escribir. Y no es que sea así, pero yo lo pienso, ¿verdad? Pienso que cuando él escribe esto, tal vez se recordó de este encuentro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire lo que Pedro escribe en una de sus cartas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No es que así lo diga, yo lo pienso. Cuando Pedro quizás escribió esto, se ha de haber acordado de Cornelio. Personas que en el contexto cultural se veían diferentes, pero para Dios pertenecían al mismo pueblo. Empecemos a predicar, amado hermano. No necesita ser líder, no necesita ser pastor, tener una iglesia. No, prediquemos, porque cuando hay una devoción como la de Cornelio, vamos a querer que otros encuentren esta verdad. Que lo que usted está pasando, si usted ha pecado, se siente mal, el diablo le está diciendo, ¿para qué vas si no cambias? Tome la actitud de Pedro, siga firme a pesar de todo. Porque Jesús conoce quién es usted. El diablo no lo conoce, pero Jesús sí lo conoce. Jesús, cuando estaba en la cruz, conocía quién era usted y conocía quién era yo. Y si podemos cotejar estos dos personajes y sacar conclusiones acerca de lo que nos enseñan, yo se las quiero leer rápidamente. Podemos aprender que Dios llega a quienes quieren conocerlo primeramente. Si usted tiene el anhelo, la devoción y la fe sincera de seguir conociendo a Dios, Dios va a llegar. El Espíritu Santo lo va a visitar. Él lo va a abrazar. Él lo va a fortalecer. Esa familia que siente que ya no puede seguir, Él la va a levantar. Pero aprendemos de estos dos hombres que Dios llega donde se quiere que llegue. Si yo no muestro devoción, o sea, no muestro necesidad por orar, necesidad por leer la palabra y conocerle, Dios no va a llegar. Y vamos a seguir viviendo vidas rutinarias, porque eso es lo que ha caído en las iglesias, rutina. Vivimos bajo rutinas, pero no por necesidad. Vivamos por necesidad. La devoción trae necesidad. La devoción hacia algo trae necesidad. Cuando usted anduvo de novio, para los que están casados, tenía necesidad de ir a visitarla, ir a verla, de llevarle algo porque le daba pena que iban a decir que era tacaño. Sintamos aún más la necesidad de estar ante el Señor, de hablar con Él, de decirle que le amamos, que Él es lo más bello que nos ha pasado. Número 2,
El evangelio es para todos, no se lo niegue a nadie porque no nos pertenece. Dios nos lo dio a todos nosotros. No se lo niegue al vecino por malo que sea. Empiece a orar por él. Empiece a ser generoso como lo era Cornelio y se ganó el favor de los judíos. Ya no critiquemos al hermano que se sienta a la par. Mejor oremos por él. Ya no critiquemos el liderazgo porque nosotros como ustedes somos humanos y necesitamos sus oraciones, necesitamos su aliento también. Número 3, ¿qué podemos aprender de estos dos personajes? Cuando nos disponemos a buscar la verdad y ser obedientes a Dios, Él nos recompensará no solo en esta vida, sino que eternamente. Escuche esto, hermano, eternamente. En la eternidad, no solo aquí, no solo materialmente, sino espiritualmente. Nuestra conversión sincera y nuestra devoción tiene impacto para los que nos rodean. Si su casa, con gente que no viene a la iglesia, que no cree en Jesús, sigue siendo una casa problemática, piense un ratito en esto. ¿Será que no están viendo los frutos de una verdadera devoción hacia Dios? Pero si usted ahora empieza a tener una devoción sincera, si yo ahora empiezo a tener una devoción sincera, mis hijos que están volviéndose rebeldes se van a someter. Mi padre o mi madre que cada vez que salgo para la iglesia me grita, va a cambiar. ¿Por qué? Porque la devoción y búsqueda sincera de Dios va a contagiar. Su casa se va a llenar de presencia de Dios. Su trabajo se va a llenar de presencia de Dios. Donde estudia se va a llenar de presencia de Dios. Y no necesariamente porque usted ande con la Biblia en la mano, porque usted ande orando a cada rato, no, porque la fragancia de Dios va a ir con usted, porque el Espíritu Santo está con usted, porque en su casa, en su intimidad usted le busca con devoción. Y por último, ser fieles a Dios nos mantiene firmes aun cuando la fe flaquea. Fidelidad. Le voy a invitar que se ponga de pie. Y quiero que usted haga un autoexamen al nomás irse de este lugar. Y usted pregúntese, ¿estaré siendo un Cornelio? ¿O estaré siendo un Pedro que necesita someterse a tu voluntad? O también, dígale al Señor, necesito tener la devoción de Cornelio y tener el sometimiento a la voluntad de Dios para hacer lo que tú quieres. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra, Señor, permanece y permanecerá siempre. Señor, yo esta noche te pido que nos ayudes a volver a ese sentimiento de amor, a ese sentimiento de respeto, Señor, profundo y sincero. Que el platicar contigo, Señor, el ayunar, buscar tu palabra, se vuelve una necesidad de ahora en adelante. Señor, que se vuelva una necesidad tan grande que nos lleve, Señor, a poder hablar de ti, Señor, a aquellos que necesitan una orientación de cómo ser salvos. Estamos, Señor, en el último tiempo y sabemos que hay muchas personas, Señor, que están orando, que están clamando, Señor, para saber la verdad. En muchas naciones, Señor, hay muchos confundidos que necesitan Pedros, que se sometan a tu voluntad y digan, heme aquí, yo voy. Hay vecinos, Señor, esta noche que les hemos negado la palabra. Porque en nuestro concepto humano, Señor, hemos creído que no la van a recibir. Les hemos negado, Señor, la predicación de la palabra. Les hemos negado que conozcan verdaderamente que tú moriste, fuiste sepultado, pero resucitaste por ellos. Pero ayúdanos, Señor, esta noche a ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a que el avivamiento provenga de volver al primer amor contigo, Señor.
Señor, te damos gracias. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.